Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación Destierros, evento que forma parte del programa cultural de la 29ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Gabriela Riveros. Gabriela Riveros es licenciada en Letras Españolas del Tecnológico de Monterrey y tiene maestría en Humanidades de la Universidad de Monterrey. Estudió cursos de literatura comparada y psicología en la Universidad de Harvard, la Sorbona y en la Universidad Iberoamericana. Su literatura ha obtenido más de una docena de premios nacionales e internacionales y se ha publicado en antologías y revistas de España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Su libro de cuentos, Ciudad Mía, 1998, obtuvo el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el cuento Ven por Chilizal, el Premio Literario de la Deutsche Welle de Alemania, 1995. Incursionó en la literatura infantil con el encargo de Fernanda, Mi hermano Paco, Don Florencio de Polvorín y El secreto de los asteriscos. Actualmente es profesora de escritura creativa del Tecnológico de Monterrey. Elmer Mendoza, Culiacán, México, 1949. Es catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio de Sinaloa. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Comenzó su carrera literaria en 1978 y en 1999. Un asesino solitario fue su primera novela y de inmediato lo situó a juicio del crítico mexicano Federico Campbell como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Con El amante de Janis Joplin obtuvo el 17º Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y con Efecto Tequila del 2005 fue el finalista del Premio Dashiell Hammett. En 1906 apareció su cuarta novela, Cóbraselo caro, y en 2008, Balas de plata. Fue merecedora del tercer premio Tusquets Editores de novela, que lo consagró como escritor de primera fila en el panorama de la novela hispánica. Después de La prueba de ácido, del 2010, y Nombre de perro, 2012, ambas protagonizadas por el detective Edgar el Zurdo Mendieta, Besar al detective, continúa esta saga. Elmer Mendoza vuelve a retratar aquí una época y un país de la mano del singular detective que ha traspasado fronteras y es conocido en 10 idiomas. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias. Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, agradezco su presencia en esta friolenta tarde regiomontana. Y es un gusto para mí estar aquí con dos grandes, con Elmer Mendoza, que va a platicar con Gaby Riveros acerca de Destierros, esta gran novela, que en lo personal, además de la gran historia que nos está contando de estas mujeres y de la situación más humana posible, ¿no? Que pueden ser las pérdidas o que pueden ser el sufrimiento, los amores y desamores. Para mí Gaby lo que tiene también es un uso del lenguaje, por su calidad de poeta, que consigue un ritmo muy especial en esta construcción, ¿no? De Destierros. Y además del ritmo, lo que nos acompaña todo el tiempo, también por sus estudios de piano, es la música. Entonces, para mí es una novela cerrada, una novela que uno está viajando todo el tiempo con estos grandes personajes. Así que bueno, pues bienvenidos y les cedo la palabra a Elmer. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y la novela me gustó mucho porque es una novela de nuestra identidad. O sea, digan lo que digan, en el norte respiramos como por 8 poros de nuestra única nariz y creo que tenemos ciertas formas de ver las cosas, de contar las cosas.
como un compromiso con el lenguaje, pero también como hemos sido una región históricamente marginada de lo que tiene que ver con cultura y con literatura, pues como que hay un espíritu de aplicarse cuando alguien está haciendo una novela, y es primero que te voy a preguntar, Gaby. Es un gusto que hayas publicado Destierros, y la primera pregunta que tengo para ti es: ¿cómo se escribe una novela de 489 páginas? Lo que quiero saber es si hiciste un plano, cómo te fue saliendo, bueno, todas esas cosas que medio cuentas en las últimas 2 páginas, pero que yo creo que no es suficiente. A ver, cuéntanos aquí a tus lectoras y lectores cómo pasó eso. Bueno, muchas gracias por estar aquí, los que nos acompañan. Gracias, Fernanda Álvarez, mi querida editora de Penguin Random House. Y muchas gracias, Elmer, por estar aquí hoy acompañándome en esta presentación. Tengo el gusto y el privilegio de haber conocido a Elmer hace 21 años y Elmer se ha hecho grande, 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 y no nos ha olvidado a los pequeñitos provincianos que andamos por acá. Muchas gracias por estar aquí, Elmer, por leer, por tu generosidad, por esta columna espectacular que hiciste en el Universal recientemente publicada, y por estar aquí conversando con nosotros esta tarde. Pues fíjate que platicaba anoche con Fernanda, que le digo, creo que he dicho mentiras en las presentaciones anteriores, porque he platicado que la novela se me ocurrió en el verano del 95, que estuve estudiando fuera, y una vez he contado que salí de una estación del metro y que estalló una bomba, y que yo en ese verano estaba pensando como con qué escribir. Había terminado mi libro de cuentos Ciudad Mía, y lo cierto es que precisamente esta semana saqué unos cuadernos de escritura que mantengo desde 1997 hasta la fecha, que son una especie de diarios. No escribo a diario, sino que es un registro de las ideas para escribir, de algunos fragmentos, de personajes, y me di cuenta que semanas antes, en ese mismo verano, empiezo a decir que quiero hacer una novela. Es la primera vez. En realidad a mí como que lo que se me daba de manera más natural pues era el cuento. Y luego hojeando estos cuadernos de escritura, también en las otras presentaciones he dicho que realmente la novela la armé entre el 2013 y el 2017, pero hojeando estos cuadernos me doy cuenta que no, que es algo que sí se vino gestando a lo largo de más de 20 años, porque ahí están fragmentos que han permanecido intactos, estos retazos de la novela, o cosas que de pronto me sucedían o que veía y que decía, esto, cuando haga mi novela, quiero contar de esto, y entonces apuntaba tal cosa. Y así fui como almacenando. Y puedo decir quizá que la novela salió tantos años después, un poco a pesar de mí, porque pues yo no me decidía a terminarla y a publicarla, pero esto me rondaba, como estos buitres que están rondando, y que cuando yo me sentaba y pensaba, bueno, pues ahora voy a escribir un cuento o voy a hacer una nueva novela, seguían apareciendo pedazos de Julia, pedazos de Elena. Entonces, realmente es algo que se negó a difuminarse y que de una u otra manera volvía. Y claro, bueno, ya en el armado final, a partir del 2013, pues sí, me enfrenté con todo ese material que había en cuadernos y en archivos y tal. Tuve que unirlo, ver si pertenecía a un mismo cuerpo porque estaba fragmentado, y luego sí, hacer como esta carretera por la que maneja Julia al inicio de la novela, y hacer ahora sí una línea recta que pudiera llevar al lector por una historia de inicio a final, y que el lector pues quisiera precisamente seguirla y ver qué va a pasar. Pero en realidad pues estaba ya ahí como el paisaje, como esas geografías que rodeaban que circundaban ese camino principal. Y bueno, pues ya a partir de entonces empecé a darle forma, a rellenar huecos. Y bueno, tú sabrás los personajes que van surgiendo en el camino, situaciones que no tenemos ideadas en un principio.
definitivamente pues es un proceso que fue más acorde a lo intuitivo, y ya en su parte final pues sí tienes que verlo como un motor en donde no debe faltar ni sobrar ni una tuerca, y entonces sí verlo de manera un poco más racional y ver si falta algo, algo no se entiende, queda un hilo suelto, y entonces sí amarrar todo para que quede como un universo compacto, ¿no? Oye, ¿me recuerdas a Marguerite Yourcenar, que la confiesa que en un viaje dejó una maleta olvidada y regresó a ese mismo hotel 25 años después y le regresaron la maleta y traía un manuscrito de Memorias de Adriano, y entonces que lo leyó y que solo rescató una frase de ese borrador? En este caso de esos cuadernos primigenios, ¿tú recuerdas que rescataste lo mismo, pues, alguna frase, alguna escena, o simplemente fue como las atmósferas, digamos, lo que te llevaron a revisarlos? Sí rescaté mucho, hay cosas que están intactas. Me sucedió algo curioso, la novela la presentamos en Puebla hace un par de semanas o 3 por ahí, y Luis Jorge Bone comentaba que él, yo no me acordaba, nos conocimos cuando él asistía a un taller que daba aquí en la ciudad Rafael Ramírez Heredia, hará unos 25 años, y dice que él venía de Monclova y que en una de las 2 ocasiones en que asistió yo leí. Y entonces me dice, no sé qué leíste, dice, pero aquello me dio la misma sensación que tuve ahora al leer la novela terminada. Y suelto la carcajada y le digo, pues es que era el mismo pedazo. O sea, el inicio está escrito hace muchos años, la parte de los rarámuris era un texto que es como un cuento, que ahora forma parte del poemario que salió a la par de la novela y es un poema completo. Sí hay cosas que están tal cual, otras por supuesto se fueron, otras se reescribieron, pero sí hay muchas que permanecen, sí. Muy bien. Oye, fíjate que a mí siempre me ha impactado lo que son las novelas o la literatura de gemelos o gemelas, porque es como un fenómeno inevitable, y si alguien aquí tiene gemelos, pues lo debe saber, porque siempre hay uno que se encima en el otro por alguna razón. En el caso de nosotros tenemos unas gemelas muy cercanas, que una de ellas desde pequeña era gran lectora, y claro, cuando ya fueron a hacer el examen para entrar a una universidad, pues ¿quién fue la que aprobó? Pues la que era lectora, ¿no? Y en la crisis de la otra y los padres, imagínate, eso lo acabamos de vivir porque son amigos muy cercanos nuestros. Digamos, ¿tú cómo concibes esto? Digo, con todo esto que hace años que has estado, navegando, digamos, con esta historia, ¿en qué momento es que aparecen Mariana y Julia? Y bueno, y aparte pues todo la durísima experiencia de Julia con su gemela, ¿no? Sí, pues bueno, uno escribe de las cosas que nos intrigan, que nos rebasan, que necesitamos escribir para lidiar con ellas. Y el tema de las gemelas, la verdad que, digo, obviamente no tengo gemela, aquí está mi hermana Alejandra, deja el celular, aquí está mi hermana, pero bueno, yo le llevo bastantes años, no es una gemela. No sé por qué siempre me ha intrigado mucho qué sentirás tener gemelos, y lo que ahora me di cuenta cuando terminé la novela, me eché un clavado a leer mis primeros textos publicados, escritos cuando yo tenía 18, 19 años, y no me acordaba que Tus cartas y tu pueblo, que así se llama un cuento que está ahí, es un cuento de una chica que perdió una gemela en la carretera entre Monterrey y Jiménez, y en ese pequeño cuento está ya la ciudad de Monterrey y la ciudad de Jiménez, y también estas voces en cursivas. Entonces, digo, tenía 18 años y ahora lo veo y digo, pues estaba yo ya ahí escribiendo de las gemelas. También el tema, aquí como está en la novela, también esto que dices, que a veces una gemela se empalma con la otra, pero luego también el tema de la identidad. Creo que en los gemelos queda como muy bien abierta esta complejidad. Por ejemplo, Mariana,
que cree ser Mariana, Julia, que cree ser Julia, cuando aún es Julia sin la Julia mala, contempla a su hermana gemela Mariana postrada y dice, bueno, ¿y si ella soy yo o yo soy ella? Porque a los gemelos siempre tienen estas cosas que en la primera infancia los confunden. Siempre vienen los tíos, y a ver, ¿tú eres Pepe o tú eres no sé, Manuel? Y ellos juegan y a veces se cambian los nombres y mucha gente me ha contado, no hombre, le veíamos la cara a mi novio, que ahora es mi marido, mi hermana y yo pues nos cambiábamos, íbamos a checar al revés, y es algo que comentan, o que uno habla y el otro responde, o que uno vive en un lugar y el otro en otra parte y sienten cosas. No sé, es una identidad como que no sabe uno muy bien dónde queda la frontera, pero creo que siempre me ha intrigado. No tengo gemela ni nadie cerca, pero pues está este tema como de la identidad quizá. No, yo creo que esto les va a llamar muchísimo la atención y les va a gustar porque Mariana muere muy niña, pero su presencia es recurrente dentro de las 489 páginas que van a leer. Oye, y ahorita que mencionaste a Julia la Mala, bueno, a mí ya sabes, un recurso que me gusta mucho, yo lo utilizo actualmente, que el zurdo Mendieta, su cuerpo le habla, pero también en el amante Janis Joplin yo saqué le llamé la parte reencarnable, y ese es un recurso literario que me gusta muchísimo, digamos, aunque desde luego pues ya ves que es otro sentido. ¿A ti cómo se te ocurre y digamos, y sobre todo el poder que le adjudicas a ese ente? Sí, bueno, nomás algo que se me pasó decir antes es que Mariana es como la Mariana del cuento Ven por Chile y Sal. Si alguien leyó aquel cuento, escrito también hace muchos años, la primera frase dice, a Mariana no la volvimos a ver. Y eso sí se quedó adrede, como que esta Mariana que tampoco volvimos a ver. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, fíjate que cuando empecé a contar la infancia, este capítulo donde dice recuerdo mi primera infancia y tal, esta voz más como de niña en el pueblo, la Julia Mala me llegó, nunca la planeé, nunca… bueno, por esa época leía yo El huésped de Guadalupe Nettel. Y luego, bueno, escribí esto y mientras escribía, no sé, como que se me apareció esta Julia Mala que tenía que entrar. Aunque, bueno, esto era como una parte de la ficción, pero por otro lado, por aquí está mi mamá y será testigo de lo que voy a decir. Yo no lo recuerdo, pero dice mi mamá, yo fui hija única 4 años después nació Alejandra, mi hermana. Entonces, pues yo vivía en un mundo de adultos. Y dice mi mamá que pues decía un montón de cosas así de imaginación, y una de aquellas era que de repente me encontraba llorando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no acabas de comer con la cuchara? Y que le decía yo, es que Gaby Mala no me deja. ¿Qué tal, la cara, hasta abrió la boca. Y entonces, total, yo por supuesto que no recuerdo nada de eso. Yo recuerdo que hablaba de mis amigos imaginarios, pero eran otros nombres. Pues mi mamá me llevó al pediatra de haber dicho que tenía una hija loca, y bueno, pues sí la tiene. Y entonces le dijo, no, pues necesita ir al kinder porque tiene que vivir con niños también de su edad y es algo normal esta imaginación. Entonces ella me lo había contado. Claro, esta Julia Mala es una Julia muy, muy cruel, que sabe poner el dedo en la llaga, que en realidad tampoco es mala, en realidad le está recordando las posibilidades que tuvo de ser y que ella misma no se permitió, pero es pues sí como un alter ego, y quedaba muy bien por el tema de que Mariana, su gemela, muere cuando ella pronuncia esas palabras terribles que son ojalá te mueras, ya no quiero ser tu hermana, y bueno, una reflexión también de el poder que tienen las palabras y cómo ella luego carga con esa culpa, ¿no? Sí, es tremendo. No les contaremos, pero tienen que ver cómo pasa Julia, porque Julia a lo largo de la novela yo creo que es
que es muchas mujeres, responde a muchos perfiles de mujeres de muchas épocas. Y eso que no hemos hablado de Elena, pero bueno, vamos a hablar de Julia, que es como el eje central. Oye, dime una cosa, ¿por qué Julia siempre tiene como esa consigna, ese distanciamiento con los hombres? Lo mismo dijeron en México, ¿verdad? Pues mira, en realidad ella tiene un distanciamiento con los hombres y tiene un distanciamiento con muchos aspectos de la vida. En Ciudad de México hablaban de que era una especie de personaje isla y ella misma muchas veces se siente que habita el mundo o contempla la realidad como vista tras un cristal. La verdad es que la novela presenta una denuncia a un sistema de valores, a unas construcciones que hemos hecho las personas y que funcionan como trampas hacia nosotros mismos en lo emocional, en lo familiar, pero también en los proyectos como políticos y sociales como mexicanos, en lo interno y en lo externo. En lo externo pues lo muestra Elena, pero en lo interno sí. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que de alguna manera Julia habita una generación sándwich. Como tú puedes ver, están los consejos de la madre, las abuelas, las bisabuelas, que transcurrieron a lo largo de las generaciones. Y entonces las mujeres debíamos de abandonar todo ímpetu o deseo de superación o de estudio, porque lo principal consigna era ser buena madre, buena esposa, buena hija. Y los hombres, los varones, también han sido desterrados de sus anhelos y de lo que han querido ser, porque muchos han querido ser pilotos de avión o han querido ser músicos o futbolistas y les han dicho no, porque tú tienes que ser feo, fuerte, formal y mantener una familia. Y entonces esto se vuelve como una trampa, porque tenemos que cumplir esas expectativas, ¿no? Y la novela pues denuncia este sistema. Y entonces, bueno, ¿por qué tiene eso Julia que preguntas? Pues precisamente porque aunque ella sí tiene posibilidades de recibir una educación universitaria, de obtener una beca para estudiar como música en el extranjero, de salir, de romper esa membrana que era su pueblito, Jiménez, Chihuahua, y poder llegar incluso a Europa. Y entonces, ¿por qué se boicotea, no? Y es un poco porque lo que trae grabado pues son toda esa serie de consejos y de dónde está el valor de una persona, ¿no? Yo creo que la siguiente generación ya no tendrá tanto ese dilema, porque pues ya se ha terminado por romper esa membrana, pero ha hecho eco en muchas mujeres que tienen 80, 70, 60, 50, 40, bueno, hasta en chicos de preparatoria me ha llamado la atención pues este tema de cómo a veces, o aunque la vida y la familia o el entorno sí no lo permita, a veces uno solo no se lo permite, ¿no? Que es un poco lo que le va pasando a Julia, ¿no? Sí, pero también nunca la desligas de su región. Incluso cuando se va a estudiar a París y que conoce a David y que va a ¿qué ciudad vive la mamá de David? Ah, sí, a Canterbury. Sí, va ahí y ahí encuentra a quién. A ver, cuéntales. ¿Y por qué? Digamos, ese espíritu de mantenerla ligada pues con Jiménez, vamos. Con sus raíces. Sí. Cuando Julia estudia en París un verano, que tiene una beca, y luego va con David Lehman, que es su violinista. Bueno, he ido a algunas presentaciones de Club del Libro y me dicen, ¿y va a venir David Lehman? Porque es así como el galán de la novela. Y entonces entonces van a hacer un viaje al pueblo de origen de él y para conocer a la madre de él. Y sí, ahorita que lo dices yo no lo había visto así, pero le dice, vamos a ir a visitar al asilo a mi abuela, porque mi abuela es mexicana como tú. Y entonces David, que tiene una raíz judía, casualmente
yo pensando en que esa abuela iba a ser mexicana, me puse a investigar qué raíces de judaísmo llegaron a México a fines del siglo XIX. Y como la realidad y la ficción tienen estas coincidencias que para nosotros son súper gozosas, para los que estamos escribiendo, bueno, voy a dar un paso atrás. La casa de mis abuelos en Jiménez es la casona que sale en la novela. Toda mi vida, la manzana de al lado es una casa muy bonita. Y entonces yo decía, bueno, ¿y quién vive ahí? Y siempre me decían, esa es la casa Rusek, es la casa más bonita del pueblo. Y los Rusek, no, ya no viven aquí. Ibas al panteón y las 3 tumbas bonitas que hay en el panteón, pues una era de los Rusek. Entonces, cuando yo me meto a Google y veo, a ver, judíos fines del siglo XIX, que es cuando empiezan a México a abrir las puertas, gracias a Porfirio Díaz, que dice que sería muy interesante que estas personas vinieran a mostrar sus valores de ahorro y de austeridad y todo, y empiezan a emigrar, pues me encuentro esta información, que uno de los primeros hombres que llegó al norte de México es don Marco Rusek. Bueno, era un chavito que se fugó de Polonia, vivía en California, y cuando Porfirio Díaz abre esta oportunidad, llega. Y entonces, de ser un chico que arrastraba un rollo de tela por el pueblo ofreciendo sus telas, llegó a tener este emporio gigante que era La Vencedora, a donde iban los presidentes de la República, los gobernadores, y dicen que en ese almacén podías conseguir desde un alfiler hasta un automóvil. Y esto estaba en Jiménez, que yo como que no me lo podía explicar por qué, si ahora es un pueblito de nada. A cada presentación que voy me sale más gente que ya salió de ahí, de Camargo, Parral, Jiménez, porque son pueblos que se están desterrando, ¿no? De donde va saliendo las personas. Pero en esta época, fines del 19, principios del 20, las principales líneas ferroviarias llegaban a Jiménez. Por eso luego Pancho Villa, que sale también en la novela, hace ahí su cuartel. Entonces, en ese momento de principios del siglo XX es muy importante. Entonces yo recupero esa historia, la pongo en la novela, hago un árbol genealógico y voy a dar que en una de las ramas cabría perfecto este personaje, Ana Rusek. Ana Rusek es la abuela de David Liebman, ya me regreso a la historia de amor, y entonces llegan al asilo y Julia se queda platicando con esa ancianita y se va David con su madre a dar un paseo y resulta que pues esa mujer tuvo la misma encrucijada que ella. Me quedo con un europeo, me destierro, vuelvo a mi pueblo y bueno, y entonces ahí está de nuevo una parte de ella que pues salió de un pueblito del norte de México en el desierto, voló y está allá en una isla en Gran Bretaña con una historia que a nadie le interesa ya, porque pues los ingleses, como dice ella, pues ellos tienen sus propias guerras y sus propias historias, y allá va a morir, ¿no? Y le da una piedra y le dice, te pido por favor que cuando vayas a Jiménez deposites esta piedra en la lápida de mis abuelos, que originalmente la novela incluía estas fotografías de estas tumbas, ¿no? Que ahí está olvidada, está llena de plantas ya. Bueno, ya conté muchas cosas. Sí, no hay que contar tanto. Oye, fíjate que nada más algunos judíos llegaron antes, pero se cambiaron a apellidos, que es el caso de la familia de mi mamá, que me heredaron la nariz. Y entonces, pero a mí cuando me contaron eso, no sé, pero llegaron, ¿cuándo llegaron? No, pues muchísimo antes, el siglo XIX no, antes, y no, hasta ahí. Entonces, y sí, Leonor leyó un libro donde fíjate que este libro dice que, porque la familia de Leonor tiene el mismo problema, bueno, no el mismo problema, el mismo perfil que llegaron igual al norte, y igual muy trabajadores, y bueno, eso explica que a veces siempre checamos los tickets de los restaurantes cuando nos los dan, a ver si nos cobran de menos. Sí. Oye, pero aquí hay un personaje que es fascinante, que se llama Elena Conache. No cuentes demasiado, porque yo creo que ellos tienen derecho a descubrirlo, pero sí es un personaje que no es un personaje de bisagra, es decir, que une cosas, tiene mucho de eso, pero es un personaje que es muy importante dentro de la historia. ¿Y qué puedes decir
al público de Elena con H que no es igual que Julia, porque Elena sí se entregó, por ejemplo, sí vivió el amor, todo esto, ¿no? No son perfiles similares, son distintos, pero es un personaje muy, muy fuerte y digamos un personaje que no lo digas, pero que le ha tocado sufrir o le tocó sufrir en carne propia, pues el perfil del país que estamos viviendo. Pero digamos la parte mágica, la parte del principio, la parte de la Raramuri que llega y que hace una revelación. A ver, levanten la mano los que ya leyeron el libro. Mira, Elmer, por eso estoy diciendo cosas. No, pero los que son los mayoría no. Los que no lo han leído. Tienes razón. Ok. Elena con H. Pues sí, Elena con H es una, como no sé si la antítesis, pero en el fondo se vuelven a unir de Julia. Elena nace sola, ella también tiene como 20 años de estar en los cuadernos de escritura, tiene una mirada amarilla como la tiene la lechuza de Ven por Chile y Sal, porque tiene esta raíz así como mítica, como con algo más. Y sí, efectivamente, Elena encarna este dolor o esta serie de dolores que cargamos muchas veces como mexicanos. Pues ella narra varias generaciones, empezando por su tita Inés, esta mujer que sí rompe el cascarón, que sí rompe el cristal, que asume un compromiso social y se lanza a la revolución con su esposo, y luego vemos qué pasó en esa familia, ¿no? Esos destierros. Y luego Elena, proveniente de por ahí, esta mujer que nos permite vivir de cerca lo que sale en las noticias, ¿no? Vemos los migrantes, vemos lo que sucede en los libros de historia, pero no lo vivimos, no podemos vivirlo bajo la piel de las personas que lo presenciaron, las personas comunes y corrientes. Entonces, pues sí, en la historia de Elena vivimos, por ejemplo, algunas cosas de la Revolución Mexicana que no nos enseñaron en la escuela, que no están en los libros oficiales. Estos feminicidios que ocurrieron en la época de Pancho Villa, o cuando mataban a los niños estos de la escalinata de la avenida de la Calzada Juárez de Jiménez. Después, por ejemplo, vemos también la lucha de las profesoras en Nuevo León, que fueron las que alfabetizaron este territorio y trazaron los caminos. Entonces, ellas no tienen estatuas ni avenidas, porque las estatuas y las avenidas son para pues los generales y los capitanes y los empresarios, pero estas mujeres fueron las que alfabetizaron este territorio, las que trazaron caminos, y hay una mujer de esas también en esta línea de Elena, comprometida con su realidad. Luego está pues la misma Elena, que sufre el abandono de un migrante que en los 80s se va a Estados Unidos, y con la ley de amnistía y por causas también de que se enamora de otra mujer se queda allá. Y cómo se vive dentro de una casa y dentro de un corazón cuando una familia se divide de esa manera, cuando un hombre los abandona. ¿Qué pasa? ¿Cómo se rompen los personajes? Y entonces eso pues uno lo puede ver en números y en datos duros, pero a través de una novela lo podemos vivir y podemos… Hay gente que me dice, es que estoy llorando con esto y es que esto reviví. No sabes cuántas cosas la gente se va conectando con estos fragmentos de Elena. Siento incluso que la historia de Elena podría sacarse de Destierros, que no me oiga Fer, y es una novela dentro de la novela. Incluso Elena, que está narrada en primera persona, ella está contando esta serie de generaciones de su abuela, de su padre, y de pronto viene el quiebre quizá más fuerte, que es cuando precisamente su esposo no vuelve más y ella se entera, y a partir de entonces el narrador no vuelve a ser la primera persona, porque el yo
se rompe, se fragmenta, se queda fracturado, ¿no? Y entonces el narrador cambia a una voz en tercera persona que cuenta muy de cerca, como si la camarita estuviera aquí, pero ya no dentro, porque el yo ya no existe. Y entonces se sigue contando qué pasa con esa mujer que tiene que sacar una familia adelante, a un hijo que nació con una incapacidad, darle estudios a su queridísima Maripaz y formarla y educarla, y todo para que ¿qué? ¿No? Para ir a trabajar una vez graduada a una maquila en Ciudad Juárez, y entonces otra vez la realidad vuelve a atropellarnos, ¿no? Y entonces, bueno, Elena también escucha voces, ¿no? Ya no es esa Julia Mala, pero ella tiene sus propias voces, y cómo se va desterrando y cómo deambula por Juárez con todas estas comunidades de personas que tienen familiares y amigos desaparecidos, y luego se va exiliando al desierto. Entonces sí, Elena es una mujer que va con los pies sobre la tierra, que pisa este norte y esta realidad nuestra mexicana, y sí es un personaje pues muy, muy humano, ¿no? Y al final ella está contando una vida silenciosa, y sin embargo al final tiene la palabra, pero la tiene desde el espacio marginal, desde la vejez. Alguien puede decir, tiene demencia senil, la tiene desde una viejita que nadie va a tomar muy en serio, pero lo que está contando, bueno, pues es el resumen de nuestro siglo XX y nuestra composición social. Es cierto. Oye, fíjate que yo creo que me han invitado como 3 veces a Jiménez, y por diversas razones nunca he ido. Y ¿tú crees por qué debería ir a Jiménez? Deberías de ir a Jiménez a comer el chorizo, las leches quemadas, y a ver el cielo azul y los atardeceres bellísimos. No puedo decir que los más bellos porque tú también eres norteño, pero a lo largo de la novela siempre se dice que ese sería el cielo azul y los atardeceres más increíbles que ella vería a lo largo de toda su vida. ¿A ver qué? ¿Las qué? A ver las tumbas, claro. En Jiménez, cuando siempre que voy vamos al panteón, o sea, sí es un espacio en donde veneran mucho este tema de, o sea, el pueblo se está haciendo así, el panteón se está haciendo así, o sea, es muy importante los muertos, ¿no? Porque el pueblo va en contracción y el panteón en expansión. Sí, la muerte tiene una presencia importante, sí. No, yo creo que ningún panteón contemporáneo como Jardines de los Mayas de Culiacán, ese es el de las cúpulas, es una locura. Así que, pero sí, ¿sabes qué? Sí lo entiendo, porque Leonor, mi esposa, es de Álamo, Sonora, y uno de los lugares importantes ahí es el panteón, y siempre que vamos allí, que son 3-4 veces al año, vamos al panteón. Aparte de ahí están enterrados sus mayores, pero a ver las tumbas, que son tumbas de muy antiguas, 3-4 siglos algunas, y están de pie, y están, se ve que alguien las cuida, pues, pero están de pie, y realmente sí es algo que merece ser visto, y que lleva a reflexiones, ¿no? No, pues gracias, y bueno, iré a comer chorizo y leche quemada y a ver el panteón. Oye, fíjate que hay una cosa que quiero compartir contigo. Hay un libro de Jaime Labastida que se llama Atmósferas, Negaciones, así con coma, Atmósferas, negaciona. Tiene un poema que se llama Desiertos, y voy a leer unos versos de ahí, que cuando estaba leyendo tu novela me llevó a ese libro que en algún momento leí, y busqué el poema, estrictamente el poema que me llevaba, que es el de Desiertos, y dice: no sé qué súbito animal se mueve en mis entrañas, ignoro qué recuerdos se apoderan del texto de mi cuerpo. Basta, sin voces, la palabra, el desierto, el silencio. La palabra brota.
¿Sabes por qué me llevó la lectura de Destierros a este libro y a este poema? Por el asunto del lenguaje. Tú tienes muchas, digamos, reflexiones alrededor del lenguaje, a la palabra, de decir, vuelves constantemente a este instrumento de trabajo que es la palabra. Y bueno, cuéntanos de eso, porque sí, eso es una postura que la verdad no muchos novelistas tienen en relación al material con el que están trabajando. Pues a mí las palabras me inquietan mucho, tanto que pues he decidido dedicar mi vida a eso. Siendo muy chica, percibí que lo más importante no podía ser ni visto ni puesto en palabras, porque nosotros sentimos, pensamos, recordamos, intuimos, y entonces todo es como multidimensional y solamente tenemos las palabras que avanzan en el tiempo lineal para tratar de reflejar eso. Por supuesto que son solamente como la punta de un iceberg, se quedan muy cortas para tratar de reflejar o cristalizar eso. Entonces, muy niña, a los 5 años empecé a estudiar piano y la música me pareció como una alternativa mucho más global, mucho más poética, mucho más totalizadora. Entonces, sin embargo, a pesar de esas, aterrizándolo un poco, ¿no? Escuchando una conferencia de Alessandro Barico, decía que cuando llega uno a casa, ¿cómo te fue? Y uno puede decir, bien, y ese bien puede resumir, y empezaba a decir, no, pues hoy me peleé con el jefe, ya no quiero ese trabajo, y tú que eras tan bonita ya no me gustas tanto, y me duele la cabeza, pero mejor decimos, bien. Entonces de pronto, pues la literatura, o sea, lo hacemos todos los días, todos lo hacemos. La literatura lo que hace también es una síntesis de la realidad para poder nosotros lidiar con ella. Pero bueno, es una síntesis artificiosa, es un artificio. Entonces, ese ruido que me hacen las palabras, yo lo pongo en los textos. Uno está avanzando en la historia de Julia y de Elena, pero también hay unas frases que dicen, esto no es una historia, nunca hubo historia, no habrá historia. ¿Por qué? Pues porque también están los silencios. A veces hablan mal lo silenciado y los silencios. Incluso cuando David y Julia ya se van a separar porque se va a terminar el verano y es un amor de verano, hay alguna frase como que las palabras apuntan a sus propios, no me acuerdo, como máscara, no me acuerdo cuál ya se me olvidó a mí. Y lo que quiere decir es eso, que uno va viendo el monólogo de Julia, qué va pensando, qué va sintiendo, su tristeza, y uno va también percibiendo en David, pero en vez de hablar de eso dicen, mira, a esa estatua le falta un pie, o mira, se está nublando el cielo y va a llover. Entonces de pronto las palabras también son distractores, son maneras para convivir con otros, pero apuntan a otros blancos y no a los blancos de lo que pensamos y sentimos. Y bueno, también siempre, finalmente, cuando sí están las palabras y sí son una forma de resistir al olvido, por contar una historia o porque el día que nos muramos lo único que va a quedar son unas palabras con el nombre y la fecha que nacimos y nos morimos, ¿no? Pero ya se me fue la idea. Pero cuando sí está esta posibilidad de que las palabras cuenten, también siempre existe el riesgo de que esa historia se pierda, ¿no? Que se pierda, como Elena que la está contando, si alguien no la escucha, o como por ejemplo cuando estaba yo en el proceso de edición con Fer, cada vez que venía la novela me la mandaba, ahí va en PDF, dale una revisada. Y entonces yo sentía, y si me da un ataque cardíaco esta noche, se quedó en mi compu y ya no va a salir nunca Destierros. Y entonces no, yo rápido hacía todo y se lo mandaba de regreso. Y entonces pues sí, también siempre está eso, el olvido,
la nada como una amenaza, ¿no?, en la novela y en contra de las palabras. Sí, porque fíjense que Gaby ha dicho que ha salido simultáneamente un libro de poemas, y porque Gaby escribe poemas también. Y en el libro, en la novela, aparecen poemas, pero los poemas están también ubicados, y esto tiene que ver con el lenguaje también, con la palabra, que digamos, son un instrumento, son un complemento del proceso narrativo. Es decir, no estorban, no están como porque le dio la gana, sino como que hay un cálculo estético en eso, que a mí en lo particular me gustó mucho, los poemas que van apareciendo y que de alguna manera agregan a la abundancia que es la novela, porque bueno, es una novela abundante de cosas, de sentimientos, de pensamientos. Por eso yo entiendo muy bien las personas que te han dicho, no, yo me lo he pasado, he llorado, he recordado, he vuelto a vivir momentos, porque de verdad no queda otra manera, ¿no? Por eso es que yo fui al libro de Jaime y por eso le pregunté a Jaime, oye Jaime, ¿cómo fue que viviste eso? Él me dijo que vivió una circunstancia muy particular, a lo mejor fue en Jiménez, donde había un cielo, pero que cuando él salió de donde estaba, la luna estaba saliendo y el sol se estaba metiendo, y que de pronto se vio acribillado por los dos astros. ¿Sí? Y que eso le provocó un sentimiento muy diferente a todos los sentimientos que él había sentido en su vida. Y claro, lo suma al desierto, a lo que es el silencio del desierto, a ese silencio que de verdad yo sí pienso que las palabras con las que tenemos que nombrar todo lo que pasa en el desierto no las hemos inventado, ¿no? Pero te quiero preguntar algo, porque yo sí conozco una pianista que cuando estaba en último grado no le pasó lo que a Julia, pero le descubrió una enfermedad de los huesos de los dedos y además el novio nos caía bien gordo, porque era un tipo que era a ver si no está aquí, no son de Monterrey, que era dentista, y le decíamos, ¿cómo es que andas con un dentista? Tú eres una gran artista, o sea, éramos amigos, y decía, no, pues es que seguramente tenía miedo que se le cayera un diente y que no hubiera quien se lo pusiera, ¿no? Pero en este caso, digamos, tú llevas un personaje que va directo al pináculo y de pronto, ¿qué pasó allí? Digo, puedes responder que es un recurso literario, pero ay, no me resisto a creer eso. A ver, cuéntanos de ese accidente de Julia. Ese accidente que ya ha habido lectores que en Puebla llegué y me vieron y me dijeron, ¡ay, qué bueno que no tiene cicatrices en las manos! Y le digo, no era yo. Y luego también en otro club de lectura una señora me dijo que estaba leyendo, y cuando eso pasó, iba entrando su esposo a la casa y que ella gritó, ¿y qué te pasa? Pues es que me machuqué la mano. Y dice, no, bueno, el personaje, pensando pues mira, pienso que eso también es como un síntoma de esta generación. Con esa historia le he escuchado por varias partes, es esta generación que sí ya pudo ir derecho, posgrados, idiomas, ¿y qué pasa? ¿Por qué de pronto mete el freno de mano? Y bueno, es algo, no sé, siento que es algo que se extiende por el continente latinoamericano, y que sí, que eso es algo muy doloroso, porque es truncar totalmente una vida. Sí. Un amigo mío que es un doctor en sociología dice que hay una losa encima de nosotros, y que la clave está en que esa losa hay que romperla, y que a veces esa losa está muy abajo, y que eso explica que a veces los chicos se gradúan y les da flojera hacer el primer posgrado, se van a trabajar
a la empresa de los papás o ahora que los becan por no hacer nada, pues que mejor mandan su solicitud, o sea, y dice que es un asunto gravísimo y que tiene que ver con la modernidad, que puede afectar la modernidad que esperamos. No sé cuánto tiempo tengamos para platicar, pero yo le quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Oye, podemos seguir hasta mañana. 10 minutos. Es mucho. Okay. Bueno, igual, la pregunta que tengo es esta. ¿Por qué Destierros? Yo no entiendo por qué se llama Destierros esta novela. Sí, fíjate que el título está desde hace muchísimo y luego me di cuenta realmente, bueno, originalmente quizás se hubiera llamado Requiem, porque está anclada como en una estructura musical o en un concierto, este Requiem de Mozart, que también es la música para velar a un muerto. Pero luego los destierros, porque pues se me hace que es como la línea conductora de la novela. En Julia, pues se destierra de su infancia con lo que sucede con su gemela, se destierra de su primer amor, se destierra del pueblo, se destierra de estos amores con los que ella no comulga, pues siempre tiene esa barrera. Finalmente se destierra de su profesión, que es lo que más tiempo le ha forjado construir. Entonces son esos destierros personales. Y por otro lado siento que en la línea de Elena son una línea de destierros de la vida comunitaria, nosotros como mexicanos, en donde el destierro, o sea, hemos adoptado muchas veces modelos políticos, económicos, sociales que importamos y nos los ponemos como camisas que no nos quedan bien. Y entonces en ese destierro, en eso que queda afuera, tenemos esta marginalidad, esta pobreza, la inseguridad, la violencia, todo lo que este espacio que hay entre lo que queríamos ser y lo que no fuimos, pero que en realidad es la realidad. Y entonces, pues Elena habita en el destierro de todo, está en el desierto, en el destierro de lo económico, del cariño, y todas esas líneas que ella representa. Incluso uno de los principales destierros en la novela sería cómo se van a reconocer los personajes si las mujeres no heredamos el apellido, nuestra identidad. Ese es el principal destierro. Julia y Elena, ¿qué tanto pueden saber quiénes son si en 2 generaciones, 2 mujeres somos primas y no sabemos porque perdimos nuestro apellido? O sea, hay destierros que están institucionalizados, que son formas, y hay otros que son internos. Hay muchos destierros. Y entre ellos una novela que se llama Destierros, que tú escribiste. Sí. Volviendo a la novela, al corpus, fíjese que ustedes van a encontrar una carretera que ya Gaby la mencionó, que es una carretera que está en el desierto y que además es por la noche, es como pues todavía no es de madrugada, ¿no? ¿O sí? Es de madrugada. Cuando Rarámuri es de noche y cuando sí. es Julia es de mañana. Ah, ok. Hay una carretera y pues va un auto y hay un accidente. Se lo van a encontrar muy pronto. Lo van a encontrar muy pronto dentro de la novela. Pero digamos que ese punto es importante en la historia, en la historia de ficción que nos está contando Gaby Riveros. Y al final, ese accidente donde hay una pipa de Pemex y hay otras cosas también, tiene que ver desde luego, con el personaje principal o con los personajes principales. Pero la pregunta que yo te quiero hacer que te hago, ¿tú crees que eso puede ser una solución a la circunstancia particular que Julia está viviendo ya en su vida íntima?
porque hay la impresión como que la historia se repite muchas veces, porque acuérdate la actitud de su hija. Cuando Julia le pide un favor, le dice que hazlo tú, algo así como, ¿para qué no estuviste, no? Ah, sí. O sea, que es muy, muy duro eso, creo yo. Y bueno, Julia toma una decisión. ¿Tú crees que dentro de la realidad que pueden vivir las mujeres de esta época, o las de nuestro país, o las de Monterrey, o las de Culiacán, sea una decisión, digamos, factible bueno, no sé si correcta, pero factible? ¿El accidente? Que se vaya, Ah, que abandone. ah. Segunda parte. Bueno. Bueno, realmente el accidente funciona como quizá el otro accidente que tiene previo, como algo que los accidentes a veces no pensamos que vengan, pero de alguna manera los provocamos. Es la imagen visible de una crisis interna que ella tiene. Sin embargo, una vez, es que no quiero spoilear, pero conforme avanza la novela, yo creo que sí hay un cambio de actitud, que no es de blanco a negro, sino en un tono de grises, quizá una manera de redireccionar la mirada, asumir las consecuencias o algo así, no sé si de tomar la rienda por la mano y tampoco andar echando culpas a otros, sino asumir las decisiones tomadas. No sé si… Sí puede ser, porque fíjese que van a encontrar que es muy probable que Julia supera el accidente que le impide ser una gran pianista. Pues tiene una gran capacidad de distraerse, de hacer cosas, de actuar, de interactuar, de establece pertenencias en la ciudad de Monterrey, ¿no? Increíbles y bueno, está ahí, dirige una escuela y todo, digamos, lo que una mujer emprendedora puede realizar. Pero siempre hay algo, y algo que tiene que ver con su historia real, la historia que nace en La Casona, y que una vez más, yo dije hace rato que la presencia de Mariana es recurrente, y que yo creo que también eso tiene que ver con esto que Gaby en este momento no debe compartir con ustedes, sobre todo por respeto a las personas que van a leer la novela. Pues tiene algunos aspectos negros que bueno, que les va a gustar muchísimo, y que tú lo has dicho, que es un aspecto negro importantísimo, es cómo es que esos dos personajes tan tremendos, tan pesados, que pesan tanto entre la novela, encuentran una línea de unión. Hablo de Julia Urías y también de Elena con H. Es decir, ¿cómo es eso? Pues resulta que hay algo ahí que no les vamos a contar, pero que tiene que ver con esas partes que hay en las novelas, y que son típicas del género negro, y que los autores negros, mis maestros, por ejemplo, yo pienso que los tomamos de la novela romántica del siglo XIX, ¿no? Que aquellas novelas donde dos personajes se encuentran en un puente, la chica hermosa va en un carruaje, pues se rompe una llanta, llega un tipo así en un caballo, pero mal vestido y con aspecto de vago, y le repara la llanta, y ella lo mira y mira que bajo toda esa mugre que trae, pues hay un tipo bien formado, y esa noche hay una fiesta en el castillo de ella, y ella le dice, ¿por qué no vas? Y él dice, pues iré, pues bien voy, ¿no?
y resulta que el tipo se viste para ir y aparece, pues, ¿sí? Un tipazo así. Y bueno, ya saben lo que pasa cuando una mujer y un hombre, etcétera, etcétera. Y bueno, pero resulta que hay alguien en ese castillo que conoce un secreto, ¿sí? Y ese secreto es un desliz. Y bueno, ese desliz tuvo sus consecuencias y resulta que esa pareja que apuesta a todo, pues simplemente no pueden ir más allá porque son hermanos. Ay, yo cómo disfrutaba esas malditas novelas cuando era joven. A ver, ¿dónde va a salir? Que son hermanos. Y bueno, acá, claro, no es eso, pero hay elementos así muy importantes y literariamente muy poderosos que ustedes se los van a llevar. Y la novela está absolutamente bien escrita. Yo soy lector de novelas, tengo como 60 años leyendo novelas y he leído novelas de todas. Y el hecho de ser un lector de novelas, pues me da como esa desfachatez, digamos, para decir cuando una novela es buena, cuando es muy buena, cuando es una novela que hay que leer. Y yo escribo para lectores. Yo tengo, me han llamado la atención los críticos que dicen, oye, pero es que tú siempre siempre le encuentras las cosas positivas de las novelas. Digo, es el tipo de lector que soy, que yo leo como niño, ¿sí? También puedo leer como crítico, porque bueno, fui a la UNAM y ya estudié esas letras y todo eso, pero a mí me gusta leer como niño y me emociono y lloro y claro, yo no me deja los pelos ni lloré como tus lectoras de acá, pero sí, yo, no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Así. Y les va a gustar porque yo creo que, no sé si todos, pero casi todos conocemos un pueblo que se parece al Jiménez de Gaby Riveros. Sí, de un pueblo con ese picor, esa vitalidad, y que claro que se pierde con las ausencias, que lo dijiste muy bien, ¿no? Y que me gustó mucho que no usaras que era un pueblo rulfiano, porque yo creo que yo que soy rulfiano, ya deben salir de eso, porque los norteños siempre nos adjudican cosas que tienen que ver con eso, pero sobre todo que no entienden lo que es estar en la soledad de un desierto. ¿Sí? A la hora que sea, lo que es el frío en un desierto en la madrugada, yo no conocí otro frío como el frío del desierto. Una taza de café en un vaso de unicel en el desierto caliente, y si es de chocomil, porque ahí no hay chocolate, es algo, es otra cosa. Y luego que yo lo he vivido y lo viví mucho cuando en mis vagancias de juventud, ¿no? Y el desierto es un universo que hay que mirar así, como eso, como un universo. Y tienen que leer la novela de Gaby, tienen que recomendarla, de veras. Tenemos que hacerle como los teatreros. Los teatreros siempre dicen, oigan, pues miren, si les ha gustado la obra, pues recomiéndenla, no digan que vinieron. Y si no les ha gustado, pues no digan nada, nomás digan. Sí, entonces aquí, que es una novela que tanto a Fer como a mí nos gustó muchísimo, pues de verdad los invitamos a que la adquieran acá si no la tienen, a que la compren, que la lean. Es una novela que les va a sacudir y uno necesita esas sacudidas porque tienen que ver con su formación sentimental, con su educación sentimental. Y bueno, pues Gaby, muchas gracias. Espero que sigas escribiendo así de bien, como creo que lo puedes hacer. Y bueno, ustedes muchísimas gracias, porque ya veo que el chico se paró allá y me está echando miradas feas. Y quiero pedir a los organizadores que limpien este maldito micrófono. Vean cómo me manché las manos. Gracias. Agradecemos a nuestros invitados, a nombre del Tecnológico de Monterrey, por su valiosa participación.
Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 29ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2019. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. La